Este es nuestro primer programa de Java. Es un programa estándar que vamos a hacer, es un Hola Mundo en Java. Su único propósito es imprimir el texto Hello World, que es Hola Mundo, en la consola, lo cual es una forma común de verificar que un entorno de programación esté configurado correctamente. Es algo simple y básico. Aquí hay que hablar del área de un círculo. Este programa de Java calcula el área de un círculo basándose en el radio que ingresa el usuario. Vamos a explicar así cómo funciona. Pide radio. Usa la clase scanner para leer el número decimal que el usuario escribe en la consola. Luego calcula el área, aplica la fórmula del área de un círculo, que es área igual pi por radio elevado al cuadrado. En este caso utilizamos la fracción 22-7 como una aproximación del número pi. En el tercer lugar vamos a ver el resultado. Imprime el área calculada en la consola. Aquí estará la respuesta de cualquier cálculo que quieras. Ahora vamos a hablar de un área de triángulo. Este programa de Java calcula el área de un triángulo, pidiendo al usuario que ingrese su base y altura. ¿Cómo funciona? Captura los datos, utiliza la clase scanner para permitir que el usuario ingrese datos desde el teclado. Pide la base y espera que el usuario escriba un número, que sería la base del triángulo, que se guarda en la variable b. Pide la altura, espera que el usuario ingrese otro número, en este caso sería la altura, que se guarda en la variable h. Luego calcula el área, aplica la fórmula matemática para el área de un triángulo, base por altura entre 2. El resultado se guarda en la variable área. En el quinto lugar lo que va a hacer es mostrar el resultado. Finalmente imprimir el valor calculado en la pantalla con el mensaje área de un triángulo. Aquí estará la respuesta de cualquier cálculo que quieras. Ahora vamos a crear un programa de Java para calcular el triángulo isósceles, su área, a partir de la longitud de sus lados. ¿Cómo funciona? Primero lo que vamos a hacer es capturar los datos, la clase scanner para leer los datos que el usuario ingresa por el teclado. Primero lo que va a hacer es pedir los lados iguales. Muestra el mensaje, introduzca la longitud del mismo lado y guardará el número ingresado en la variable a. Luego va a pedir el lado desigual. Va a mostrar el mensaje, introduzca el segundo lado del triángulo y se guardará el número en la variable b. Esta es la base o el lado que tiene la longitud diferente. Luego va a calcular el área aplicando la fórmula específica para el área de un triángulo isósceles, lo cual sería área igual b sobre 4 raíz cuadrada de 4a elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado. La parte que dice mat.sqrt entre paréntesis es la función de Java que calcula la raíz cuadrada. Por último, para finalizar, va a mostrar el resultado imprimiendo el área calculada en la consola con el... Aquí estará la respuesta de cualquier cálculo que quieras. Ahora vamos a crear un programa de Java que calcule el área de un triángulo equilátero, que es aquel que tiene tres lados iguales. Vamos a explicar cómo funciona. Primero lo que vamos a hacer es capturar los datos utilizando la clase scanner para leer la entrada del usuario desde el teclado. Luego vamos a pedir la longitud del lado. Vamos a dar el mensaje, introduzca el lado del triángulo y guardar el número ingresado en la variable a. Como todos los lados son iguales, solo necesitamos una medida. Luego vamos a calcular el área. Vamos a aplicar la fórmula matemática específica para un triángulo equilátero, lo cual sería área igual raíz cuadrada de 3 sobre 4 por lado al cuadrado. También usaremos mat.sqrt entre paréntesis 3, lo cual va a calcular la raíz cuadrada de 3. Luego vamos a usar entre paréntesis a por a para elevar al cuadrado la longitud del lado. Por último se mostrará el resultado. Va a imprimir el área calculada en la consola. Aquí estará la respuesta de cualquier cálculo que quieras. Ahora en este programa de Java calcularemos el área de un rectángulo, pidiendo al usuario que ingrese su largo y su ancho. Así es como funciona. Primero vamos a capturar los datos utilizando la clase scanner para leer el número que el usuario escribe en la consola. Luego vamos a pedir el largo, va a mostrar el mensaje, introduzca la longitud y se guarda el número ingresado en la variable. Luego en la misma consola va a pedir el ancho, va a mostrar el mensaje, la amplitud y se guardará el número en la variable b. Calcular el área, va a aplicar la fórmula simple para el área del rectángulo, que sería área igual largo por ancho. El resultado se guarda en la variable área. Por último va a imprimir el área calculada en la consola. Aquí estará la respuesta de cualquier cálculo que quieras. Ahora vamos a hacer el perímetro del rectángulo. En este programa de Java vamos a utilizar el largo y el ancho proporcionado por el usuario. Vamos a explicar cómo funciona. Primero vamos a capturar los datos utilizando la clase scanner para leer los datos que el usuario ingrese por el teclado. Luego vamos a pedir el largo, muestra el mensaje de introduzca la longitud del rectángulo y se guardará el número en la variable 1, que sería el largo. Luego pide el ancho, muestra el mensaje, introduzca el ancho del rectángulo y se guardará en el número de la variable b, que sería el ancho. Luego calcularemos el perímetro. En este caso aplicaremos la fórmula matemática para el perímetro de un rectángulo, que sería perímetro o p igual 2 por entre paréntesis largo más ancho. El resultado se guarda en la variable
perímetro. En último lugar, nos mostrará el resultado. Imprime el perímetro calculado en la consola. Aquí estará la respuesta de cualquier cálculo que quieras. Ahora vamos a realizar el perímetro de un cuadrado. En este programa de Java solamente vamos a calcular a partir de la longitud ingresado por el usuario. Vamos a explicar cómo funciona. Primero captura los datos utilizando la clase scanner para leer la entrada del teclado del usuario. Luego va a pedir el lado, va a mostrar el mensaje, introduzca el lado de un cuadrado y se guarda el número ingresado en la variable a. Como todos los lados de un cuadrado son iguales, solo se necesita una medida. Luego calcula el perímetro. Va a aplicar la fórmula matemática para el perímetro de un cuadrado, que sería perímetro igual 4 por el lado. El resultado se guarda en la variable perímetro. Y luego al final mostraría el resultado. Va a imprimir el perímetro calculado en la consola. Aquí estará la respuesta de cualquier cálculo que quieras. En este programa de Java vamos a calcular el volumen de una esfera. Vamos a utilizar el radio que el usuario ingrese por el teclado. Vamos a explicar también cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer es capturar los datos utilizando la clase scanner para leer el número que el usuario escribe en la consola. Luego va a pedir el radio, muestra el mensaje, introduzca el radio de la esfera y se guarda el número ingresado en la variable R, sería de radio. Luego vamos a calcular el volumen aplicando la fórmula matemática para el volumen de una esfera, que sería volumen igual 4 sobre 3 pi por radio al cuadrado. El código es, entre paréntesis, 4 por 22 por R por R por R, entre paréntesis, 3 por 7. Es una forma de calcular esto, usando 22 entre 7 como una aproximación al número pi. Al finalizar, imprime el volumen calculado en la consola. Aquí estará la respuesta de cualquier cálculo que quieras. Este programa de Java calcula la suma de 5 números que están definidos directamente en el código. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a explicar cómo funciona. Primero lo que vamos a hacer es crear un arreglo. Vamos a crear un arreglo con una lista de enteros llamado A para almacenar 5 números. Luego vamos a asignar los valores, que serían 10, 20, 30, 40, 50 a las posiciones del arreglo. Luego sumamos los elementos utilizando un bucle for para recorrer cada elemento del arreglo y los va sumando uno por uno, acumulando el total en la variable resultado. Al finalizar vamos a ver el resultado. Va a imprimir el valor total de la suma en la consola. Aquí estará la respuesta de cualquier cálculo que quieras. En este caso vamos a calcular el descuento de un producto. Este programa de Java calcula el monto de una factura basada en un sistema de tarifas por niveles, similar a cómo se cobra la electricidad o el agua. Cuantas más unidades se consumen, más caro es el precio por unidad adicional. Vamos a explicar cómo funciona. Vamos a definir las unidades. Se va a establecer un valor fijo de unidades, que en este caso sería unit, que va a ser igual a 280. Luego vamos a verificar la tarifa. En el programa vamos a una estructura if, elf, if para decidir qué cálculo aplicar. Si unit es menor a 100, todas las unidades se cobrarán a 1.20, pero si unit es menor a 300 pero no menos de 100, las primeras 100 unidades cuestan 1.20 cada una y el resto de las unidades, las que exceden 100, cuestan 2 cada una. Si unit es mayor a 300, las primeras 100 cuestan 1.20, las siguientes 200 cuestan 2 y cualquier unidad por encima de 300 cuesta 3. El cálculo para 280 unidades, como es nuestro caso, el valor de 280 es menor que 300 pero mayor que 100. El programa ejecuta el segundo bloque. Primeras 100 unidades sería 100 por 1.20, que sería 120. Luego, unidades restantes, 280 menos 100 por 2, sería 180 por 2 igual 360. En este caso, hemos restado lo que está en paréntesis, que sería 280 menos 100, y luego multiplicamos por 2, que sería 360. El total a pagar sería, vamos a sumar 120 de las primeras 100 unidades más 360. Las unidades restantes, que al igual sería 480. Finalmente imprime el resultado en la consola y este sería el resultado. Eso sería todo, gracias. Este código de Java crea dos arreglos de números, vector A con 10 elementos y vector B con 20 elementos, y los llena con números aleatorios del 1 al 100. Vamos a explicar cómo funciona. ¿Qué hace el programa? Primero lo que va a hacer es imprimir todos los números de ambos arreglos en la consola. Luego va a comparar cada número del vector A con los números del vector B. Si encuentra una coincidencia, la muestra en la pantalla. Al final, cuenta y muestra el número total de coincidencias encontradas. Eso sería todo, gracias. Aquí estará la respuesta de cualquier cálculo que quieras.